Buenas tardes con todos. En esta oportunidad nos toca tocar el método de dos fases. Eh, ya anteriormente nosotros tocamos el método M. Y bueno, comencemos con la clase de hoy, ¿ok? Vamos a tomar el mismo ejemplo de cuando nosotros aplicamos el método M y ahora vamos a aplicar el método de las dos fases, ¿no? En este caso, minimizar z igual a 4x1 más x2, ¿no? Sujeto con estas restricciones, ¿ok? Recordemos siempre que las variables tienen que ser mayor o igual a 0, ¿no? Bueno, entonces minimizar z igual a 4x más x1 más x2, sujeto a estas restricciones. Lo primero que nosotros hacíamos o lo que nosotros hemos aprendido, ya sea estas inecuaciones de esta restricción 2 y de esta restricción 3, convertir a ecuaciones, ¿no? A igualdades, ¿ok? Bueno, en el primera restricción ya está convertido a una igualdad, entonces lo copiamos igual. En este caso, 3x1 más x2 igual a 3, ¿no? Ahora, nosotros los demás, ¿cómo convertíamos a igualdades? Bueno, si había una holgura, le sumábamos, si era mayor o igual, le restábamos, ¿no? Entonces, recordemos eso. Entonces, aquí yo tendría 4x1 más 3x2. Y aquí nosotros restábamos, ¿no? Entonces, recordemos eso. Menos S1 igual a 6. ¿Ok? En la siguiente, bueno, aquí tenemos holgura, x1 más 2x2. En este caso nosotros sumábamos, ¿no? Más nuestra holgura, S2, igual a 4, ¿no? Bueno, entonces también recordemos que, bueno, si todas las restricciones fuesen de holgura, de menores iguales, entonces ahí yo aplicaría mi simplex, ¿no? Entonces genero mi tabla simplex y hago las interacciones de Gauss-Jordan y resuelvo el problema, ¿no? Pero basta que presente, que no sea de holgura, sea en este caso de igual, o sea de mayor o igual. Entonces ahí nosotros dijimos que nosotros tenemos que generar unos artificiales, ¿no? En este caso, si presenta holgura, no generamos artificial, pero si presenta igual o mayor igual, tenemos que generar los artificiales, ¿no? ¿Ok? Entonces eso también hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y bueno, entonces aquí esto quedaría como generando nuestro... Entonces aquí nosotros generamos mi artificial, en este caso va a ser ¿qué? Más mi artificial 1, va a ser R1, va a ser igual a 3, ¿no? Entonces aquí yo genero mi otro artificial más R2 va a ser igual a 6. En este caso, como tenemos una holgura, no es necesario generar los artificiales, ¿no? Ahora, yo he generado mis artificiales, si en este presenta igual, en este presenta mayor igual, ya hemos convertido a igualdades y bueno,
nosotros vimos que teniendo esto yo puedo aplicar dos métodos, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos dos métodos para solucionar. En este caso, en la clase anterior nosotros aplicamos el método M y ahora nosotros vamos a aplicar el método de dos fases, ¿no? Este método de dos fases también vamos a hacer en el mismo ejemplo, cosa que vamos a ver la diferencia entre cada uno de ellos, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces ahora aplicamos el método de las dos fases. La primera fase, método de dos fases porque van en dos fases, ¿no? Dos etapas, ¿ok? La primera fase siempre nosotros vamos a minimizar, ¿ok? Independiente si el problema original sea de maximizar o minimizar. Entonces, la primera fase va a ser minimizar, ¿ok? Ya sea si mi problema original sea de maximizar o minimizar, en la primera fase vamos a minimizar, ¿ok? Entonces, vamos por la primera fase. Entonces, copiamos nuestro problema original. Nuestro problema original es esta. Entonces recordemos que la primera fase va a ser minimizar, ¿no? ¿Ok? Ahora, entonces llenemos nuestra tabla, ¿no? Al igual que cuando el método M generamos nuestras tablas, en esta primera fase, entonces, ¿qué es lo que yo voy a minimizar? Yo voy a minimizar mi nuevo objetivo, ¿sí? Entonces vamos a minimizar, como comentamos, ya sea mi problema original sea de maximizar o minimizar, en la primera fase nosotros vamos a minimizar, ¿no? En este caso, ¿qué nosotros vamos a minimizar? Vamos a minimizar nuestros artificiales, ¿ok? Entonces, mi nuevo objetivo va a ser esta, ¿sí? Entonces, voy a minimizar mi nuevo objetivo que va a ser R, que es R1 más R2, ¿no? Entonces, eso siempre tenemos que tener presente. Entonces, vamos a minimizar, entonces, en esta primera etapa, nuestra primera fase, nuestro nuevo objetivo, ¿no? Nuestra nueva función, ¿ok? Entonces, esto siempre tenemos que tener presente. En la primera fase yo voy a minimizar. ¿Qué voy a minimizar? Ya dijimos, ¿no? Independiente del objetivo, si va a ser maximizar o minimizar, en este caso yo voy a minimizar mis artificiales, ¿no? En este caso R1 y R2. Bueno, ¿por qué estamos minimizando? Porque queremos que estas variables artificiales sean lo más pequeñas posibles, ¿no? ¿Ok? Entonces generemos nuestra tabla. Entonces nosotros ya sabemos, tenemos que esto igualar a 0. Entonces esto sería R menos R1 menos R2 igual a 0. ¿Ok? Entonces, llenamos nuestra tabla. Entonces, aquí yo tengo mi R, mi objetivo, objetivo en esta primera fase va a ser minimizar. Entonces, aquí yo que tengo, entonces en R1 tengo menos 1 y en R2 tengo menos 1, ¿no? Y como resultado yo tengo 0. Y bueno, no tengo los demás, son ceros, ¿no? Entonces voy completando. Aquí yo tengo 1. 0, 0, 0 y 0, ¿no? Ahora yo lleno mis restricciones, ¿no? Mi restricción 1 va a ser aquí, en R va a ser 0, en X1 va a ser 3, en X2 va a ser 1, en S1 es 0, en R1 va a ser 1,
en S2, 0, R2, 0. Y mi respuesta va a ser 3. ¿Ok? Bueno, entonces aquí, ¿cuál es mi variable básica? Mi variable básica también habíamos comentado que va a ser esta, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo en R1, ¿sí? Entonces aquí mi variable básica va a ser R1, ¿ok? Bueno, la segunda restricción a R0, a X1 es 4, a X2 es 3, a S1 es -1, a R1 es 0, porque no hay, a S2 es 0, y a R2 es 1, ¿no? Y tenemos como resultado 6, ¿ok? Entonces aquí, ¿cuál va a ser mi variable básica? Mi variable básica va a ser 1, ¿ok? ¿Sí? Eso ya lo vimos con detenimiento en la anterior clase. Entonces aquí mi variable básica va a ser R2. Y bueno, y vamos por la siguiente restricción, ¿no? En X1 va a ser en R0, en X1 va a ser 1, en X2 va a ser 2, en S1 va a ser 0, en R1 va a ser 0, en S2 va a ser 1, en R2 va a ser 0. Y mi resultado va a ser 4, ¿no? ¿Ok? Bueno, ¿cuál va a ser mi variable básica en este caso? Vemos que mi variable básica va a ser S2, ¿ok? Bueno, entonces ya tengo esta tabla de inicio. Y bueno, aquí tengo que tener cuidado, ¿no? Entonces tengo que tener cuidado en qué, al igual que en la anterior clase comentamos, ¿no? Estas variables, tanto R1 como R2, tienen que ser 0, ¿sí? Entonces, tenemos que prestar atención a eso. Y bueno, aquí también nosotros tenemos, y bueno, podemos reemplazar tanto R1 y R2, ¿no? R1 en este caso vale 3 y en este caso vale 2. Entonces aquí si mi R me está indicando que va a ser R1 más R2, va a ser 3, 6 más 3, 9. Pero en este caso, en esta tabla me está indicando que es 0. Entonces eso tenemos que corregir, ¿no? ¿Cómo yo corrijo o cómo yo elimino estos -1? Simplemente a este R yo le puedo sumar esta fila más esta fila, ¿no? ¿Ok? Entonces, y bueno, vamos a convertir entonces. Entonces, a mi R, a esta fila yo le voy a sumar que sea fila 1, fila 2, fila 3 y fila 4. ¿Ok? Entonces, a mi fila 1 yo le voy a sumar la fila 2 y la fila 3. Fila 2 más fila 3. ¿Ok? Bueno, entonces hagamos eso. Entonces, aquí yo tengo 1 más 0 más 0, voy a seguir teniendo 1, ¿no? Entonces, aquí vamos a la siguiente, al siguiente recuadro. Entonces, aquí yo voy a sumar todo. Entonces, aquí voy a tener 0 más 3 más 4, voy a tener 7, ¿no? Entonces, aquí va a ser 7, ¿ok? Voy a la siguiente. Voy a tener 0 más 1 más 3, me va a dar 4, ¿no? 4. Oh, solo esa fila, ¿no? Entonces aquí yo tengo 4. Entonces aquí, ¿cuánto yo tengo? 0 más 0, menos 1. ¿Ok? Entonces aquí yo tengo menos 1.
En la siguiente, ¿cuánto yo tengo? 1 menos 1 más 0, 0, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí yo tengo 0. Aquí yo tengo 0, 0 más 0 más 0, 0. Menos 1 más 1, aquí yo tengo 0, ¿no? Tengo 0. Y aquí yo tengo 6 más 3, 9, ¿no? Más 0, 9. ¿Ok? Entonces aquí yo tengo 9. ¿Ok? Ahora podríamos ir nosotros a verificar, ¿no? Entonces mi R va a ser R1 más R2. R1 en esta tabla, ¿cuánto vale? 3. R2, ¿cuánto vale? 6. Entonces 3 más 6, 9. Y mi R aquí me está indicando que es 9, ¿ok? Entonces aquí esta va a ser mi tabla de inicio. ¿Ok? Entonces, esto es con la que yo voy a comenzar. Y bueno, aquí yo aplico este Gauss-Jordan, ¿no? Lo que nosotros aprendimos, ¿sí? Bueno, vamos a ver Gauss-Jordan. Entonces, nos vamos a algoritmo simplex. Aquí nosotros estábamos viendo Gauss-Jordan. Y bueno, aquí tenemos, ¿no? Eh, lo que nos indica, aquí tenemos Gauss-Jordan. Entonces aquí nos dice, bueno, ¿cuál es la nueva fila pivot? Primero tenemos que elegir, ¿qué tenemos que elegir? ¿Qué es lo que va a entrar y qué es lo que va a salir, ¿no? ¿Ok? Entonces, nosotros también ya habíamos revisado al respecto. Un momento.